It quilombo vivat, ladies and gentlemen. Pues sí, os saluda Goldjobs primero, rey de las ligas alternativas. Mote que me ha otorgado Isaí Maldonado, presidente de la LBM. Hoy os hablaré del auge y caída de la Liga del Balompié Mexicano, que claramente está llegando a su fin. ¿Pero por qué digo esto? Pues bueno, para saberlo, quédate y mira este video. Ladies and gentlemen, ¡bienvenidos a Goldjobs! Vamos a ganar, este es el momento. Es un movimiento. En el año 2020, la FMF tuvo la brillante idea de cercenar el fútbol mexicano, suspendiendo por 6 años los ascensos y descensos. Y cuando digo brillante idea, nótese mi sarcasmo. Posteriormente, pisotearon a una bella liga como lo era el Ascenso MX y le cambiaron el nombre a Liga de Expansión. Y mientras esto pasaba, desde las sombras, trabajaba un grupo de personas en una nueva liga que tenía como objetivo romper el status quo. Y meses más tarde, nacían oficialmente la Liga del Balompié Mexicano y también la Asociación Nacional de Balompié Mexicano. Los ojos cayeron sobre el nuevo proyecto inmediatamente. Los grandes medios del país, así como varios famosos youtubers, hablaban de ellos. Pero también había un espacio para los pequeños canales o aquellos que incluso recién andábamos comenzando. Y de esta manera, bajo el eslogan de "Ya hay de otra", mediante una rueda de prensa, fueron anunciados Víctor Montiel y Rafael Fonseca como presidente y vice respectivamente de la ANBM, mientras que Carlos Salcido fue nombrado como presidente de la LBM. Con el correr de los días, la pandemia acechaba y complicaba las cosas a ambas ligas del país para empezar sus respectivos torneos. Aún así, la LBM anunciaba al Atlético Ensenada como el primer equipo en afiliarse a la misma. Tiempo después, fueron sumándose otros tantos, e incluso hubo un caso muy polémico con fichajes de ciencia ficción como Ricardo Montolivo, que finalmente no se sumó. Este equipo siempre será recordado por la gente. Hablamos del Cremonese de Jalapa. Varios equipos más sonarían y tenían en su haber el cartel de posible afiliación, como el Deportivo MacArthur, Búfalos de Tijuana, Panteras de Monterrey y otros más que ven ahorita en pantalla, pero que finalmente no se incorporaron. Aunque sí se incorporó por un breve tiempo un equipo histórico del fútbol mexicano que desafortunadamente no llegó a jugar, y este era Lobos WAP. Y cuando sonaba un equipo tabasqueño para jugar en la LBM, justo ahí se les ocurre anunciar a Pumas de Tabasco para la Liga de Expansión. Demasiadas casualidades, ¿no? Finalmente surgieron los elegidos para el primer e histórico torneo. Y estos eran Chapulineros de Oaxaca, Furia Roja, Jaguares de Jalisco, Atlético Jalisco, Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, Industriales de Naucalpan, Real San José, Los Cabos FC, Acayes de Durango, Halcones de Zapopan, Atlético Veracruz, Morelos FC, Leones Dorados, Atlético Capitalino, Acapulco FC, Nesa FC, Lobos WAP, Atlético Ensenada y Faisanes FC. Y a pesar de que buscaron desde la ANBM formar parte de la FIFA, no recibieron su aprobación. Por tal motivo, se afiliaron a la CONIFA, ente del que ya he platicado hace mucho tiempo en otro video que desde luego dejaré por aquí arriba para que lo vean ni bien termine este. Obviamente, desde la LBM tenían contemplado aprovechar las malas decisiones del ente tradicional, motivo por el cual planeaban tener una liga con ascensos y descensos, llevándose a cabo en su primer torneo únicamente la primera división, y para el siguiente, 2 equipos descenderían
siendo reemplazados por el campeón y subcampeón de la categoría de plata. A su vez, tal y como habían especificado en varios medios, su formato sería al estilo europeo, torneo largo a 2 vueltas en un sistema de todos contra todos, sin liguilla ni nada de eso, consagrándose campeón el equipo que cosechase la mayor cantidad de puntos. Aunque eso sí, las reglas acá eran otras: 3 puntos por victoria, 0 puntos por derrota, 0 puntos por empate sin goles y 1 punto por empate con goles. El ataque por parte de los medios que defendían a capa y espada a la FMF se intensificaba. Y algunos que defendían la idea de la liga alterna querían que ya empiece todo para ver cómo iba el rollo. Así, con los equipos primeramente anunciados, al flamante presidente de la liga, es decir, a Carlos Salcido, se le ocurrió la idea de crear el torneo por ti, un torneo previo al comienzo de la liga. Lo que no está mal, excepto que lo hizo 2 semanas antes de que iniciase el torneo oficial. Algo que siempre me he preguntado: ¿era necesario ese torneo? No me haré güey. Me encantaba la idea de ya verles jugar por la emoción que todos teníamos en ese entonces, pero ¿no se han preguntado alguna vez el por qué comenzar un mini torneo 2 semanas antes del comienzo del torneo? Creo que aquí empezaron los problemas en sí si lo pensamos bien. Con la pandemia a flor de piel, era imposible empezar algo nuevo en general, sobre todo una liga de fútbol. Pero la presión por parte de las grandes televisoras, o tal vez la terquedad de los dirigentes tanto de la LVM como la ANBM, hicieron que todo se desmoronase más rápido. Faisanes FC no podía costear los gastos y se salió de la liga. Poco antes, Atlético Ensenada era expulsado tras sus respectivos escándalos y pudo haber sido reemplazado por otro equipo de misma localidad. Este era el Deportivo Ensenada, pero finalmente no entró al torneo por decisión de la propia LVM. Así, como toque final, desafortunadamente, desde la UAP cambiaron de opinión y no dejaron admitir al histórico equipo poblano. Por tal motivo, se mudaron a Zacatepec para crear a los Lobos de Zacatepec. Se jugó el torneo por ti y Real San José se consagró como el primer e histórico campeón tras derrotar a Morelos FC por 1-0. Y así nos vamos con el campeonato debut, pues los equipos debutantes del primer e histórico torneo de la LVM fueron estos 17 equipos que andan viendo ahorita. Y el 16 de octubre del 2020 comenzó el primer e histórico campeonato de la LVM con 2 partidos que se jugaron en el mismo día y horario. Por un lado, tuvimos a Jaguares de Jalisco versus Chapulineros de Oaxaca. En dicho encuentro, igualaron 0-0, pero también disputaron Los Cabos FC versus Acayes de Durango. Encuentro que a estas alturas era todo un clásico, pues habían enfrentado en 2 ocasiones en el torneo por ti. Y aquí, el equipo de Baja California terminó ganando por 2-1. Lamentablemente, pese a lo bien que comenzó el campeonato con la excelente transmisión que tenían por parte de WCN Televisión, las cosas comenzaron a salirse de control repentinamente, ya que luego de un mes de empezar el torneo, fueron desafiliados por falta de pago los equipos Lobos de Zacatepec y Atlético Jalisco. Este último quedó en manos del DT Eduardo Livingston, que hizo de todo por poder salvarlo. Sin embargo, esto no fue así. Un hecho totalmente inolvidable fue aquel sin duda, porque la televisora anunció dicho encuentro como Chapulineros de Oaxaca versus Sin Nombre. Sí, jugó bajo dicho mote en la tercera fecha del torneo. Algo que creo que solamente ocurrió en esta liga, pues no recuerdo haber visto algo similar en ligas anteriores. En ninguna, ya sea profesional, amateur o semipro.
tras aquel encuentro en donde jugaron con garra y corazón, perdieron 3-1 contra el futuro campeón. Y sin nombre, fue desafiliado. Y WCN rompió contrato con la LBM por la doble o tal vez triple desafiliación, entrando en su lugar la televisora Internet TV Deportes. Y una semana después, fue desafiliado también a Acapulco FC por incumplir con varios requisitos de afiliación. Y sí, digámoslo, para este punto, ya existía desde luego Big Brother LBM. Los desmadres continuaban con el equipo Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, porque dicho club recibió un golpe de estado contra su presidente, y a pesar de ser respaldado por los clubes y la televisora, se convirtió en uno de los equipos congelados. Situación similar ocurrió con el campeón del torneo por ti, y hasta ese entonces también líder del torneo. Obvio que hablo del Real San José. Y a este se le sumaron también a Calles de Durango y Los Cabos FC. ¿Pero por qué congelados y no desafiliados? Gran pregunta que me encantaría saber incluso en el día de hoy. Si tú lo sabes, por favor dímelo abajo en la caja de comentarios. Estos hechos no fueron aislados, pues se sumaban muchísimos quilombos más. Y es que una seguidilla de situaciones bizarras convirtió a la liga en una película tragicómica francesa o un reality show. Aunque, bueno, esto último ya lo era. La tabla de posiciones desapareció por una semana. Y esto dio espacio a mi creatividad una vez más con la saga de películas parodia llamadas Operación Rescue. Y como resultado del primer estreno, tuvimos a Furia Roja convirtiéndose en líder del torneo sin siquiera haber jugado. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Y no es broma. Además, en medio, la ANBM se peleaba con la ANBM. Sí, con su gemelo malvado. Pero Halcones de Zapopan se hartaba de la liga por todo esto y abandonaba la misma, siguiéndole pocos días después a Atlético Capitalino. Y encima de todo esto, peligraba la afiliación a la CONEFA. Ya para este punto, la liga era un chiste y decidieron terminar el campeonato. ¿Furia Roja campeón entonces por ser el líder del torneo? Eso hubiera sido lo ideal bajo la lógica en la que pretendía jugar la LBM. Pero no. En vez de eso, se traicionaron a sí mismos poco menos de 6 meses de haber empezado el campeonato y decidieron realizar una liguilla. Pero no una liguilla cualquiera, no, porque es la LBM y tenía que hacer algo cool, algo que dé de qué hablar. Así surgió un triangular final sin la presencia de Leones Dorados, por lo que se podría decir que también había renunciado a continuar a la liga. Eso, o le desafiliaron, o le congelaron, o bueno, ya se me agotaron las opciones. La verdad no sé bien qué pasó con ellos, ya que fue un caso muy aterrador en aquel entonces entre la falta de comida, la vivienda indigna, etc. Y ya con el triangular disputándose en uno de esos partidos, Jaguares de Jalisco vs Atlético Veracruz, le pusieron más sabor a esta telenovela, pues no sabía si se jugaría o no. ¿Recuerdan aquella inolvidable charla entre Loquito García y la presidente del equipo con alma de pirata, donde posteriormente le dieron el abrazo de Judas para traicionarlo? Así, en un partido que no se jugó, el equipo que se negó a jugar pasó a la semifinal. Otra cosa donde LBM innovaba. Increíble. Los demás partidos, afortunadamente, se dieron con normalidad. Y en una final completamente épica, se consagró campeón Chapulineros de Oaxaca, luego de igualar 3-3 en el global y ganarle por penales al Atlético Veracruz. 39. Está a escasos segundos el conjunto de Chapulineros. La mete y esto se acaba, señor Jorge Armando. La falla y tiene vida el conjunto del Atlético.
Así están las cosas. Retrocede algunos pasos Omar Arellano. Allá viene la quina contra Héctor Preciado. Viene Arellano. ¡Gol! ¡Gol! De Chapulineros. Gol del campeonato, señoras y señores. Días después de culminar el primer e histórico torneo en enero del 2021, Carlos Salcido renunció a la presidencia de la LVM y así cerramos la primera etapa. Poco antes del comienzo de la nueva era, Atlético Veracruz abandonaba la liga. Renunciaba Rafael Fonseca a la vicepresidencia de la ANBM y Carlos Briones era presentado como el nuevo presidente de la LVM. Ahora bien, hay algo que se me pasó y que me acabo de percatar. Porque no conocemos al vicepresidente de la ANBM desde entonces. ¿Alguien sabe quién es o si hay uno siquiera? No, en serio. De verdad lo pregunto porque está cañón, ¿no? En fin, volvamos a la era Briones. Los meses pasaban y la liga no tenía los reflectores del ayer. En este punto, éramos pocos los medios cubriéndoles. Aún así, continuaba el clímax de telenovela con las posibles afiliaciones de equipos que jamás llegaron. El único que andaba cerrado y que no anduvo ya que había dado el sí en la UPS Lomex fue Lim Soccer. Aunque chistosamente tampoco jugó allí, sino que lo hizo en Mexas. Y para su participación en la LVM cambió su nombre por el de Halcones de Querétaro. Este no fue el único en sumarse, ya que también aparecía en medio el Real Tlamazolan. Y para el campeonato 2021 pasaron de 17 a tan solo 8 equipos. Y como novedad, implementaron la regla del menor. Con un segundo torneo sin escándalos y un Chapulineros bicampeón, sonaban nuevos nombres de equipos para una tercera temporada. Esos equipos que ven ahorita que jamás llegaron. También abandonaba la liga un histórico equipo y fundador de la liga como lo es Jaguares de Jalisco y su lugar fue reemplazado por Interamecameca, yéndose también el Real Tlamazolan, siendo reemplazado en este caso por Mezcaleros de Oaxaca. Por suerte, en este entonces recapacitaron y regresaron a la idea original para el torneo 2022, consagrándose campeón el equipo que cosechase la mayor cantidad de puntos, donde nuevamente ganaría Chapulineros de Oaxaca. Pero como hablamos de la LVM, lógicamente algo debía salir mal. ¿Y qué creen? Así fue. Atlético Capitalino, tras sus múltiples escándalos, era desafiliado. Y ya con esto, los históricos fundadores que quedaban eran estos 4 que ven ahora. Tras aquel torneo, regresaron con un segundo torneo de Copa llamado Copa LVM, mismo que participaban 4 equipos en total, consagrándose campeón Halcones de Querétaro. Con este torneo, llegó a su fin la era de Briones cuando decidieron mudar sus oficinas de Guadalajara a Ciudad de México y este no se quiso mudar. Con Isaí Maldonado al mando, primeramente se disputó otro torneo de Copa donde Chapulineros de Oaxaca se consagró campeón luego de vencer en el global por 6-2 a los Halcones Galácticos. Y mientras esto pasaba, hacía su debut la segunda división con la participación de 6 equipos que eran Ángeles FC, Deportivo Cuautla, Toros México, Red Leones Naranjas, Jaguares FC y Halcones de Querétaro B. Este último era filial del equipo de primera, mientras que los Jaguares que participaron aquí eran de CDMX y a su vez unos ex-mexas. Jugaban un total de 10 jornadas y posteriormente una liguilla,
donde el primer e histórico campeón fue Halcones de Querétaro tras ganarle a Toros México por 5-3. Ya para el 2023 se anunciaba un nuevo campeonato de liga y con algunos cambios. El formato de ahora se dividía en 2 grupos de 5 equipos cada uno, acorde a sus cercanías geográficas. FX Soccer era el único equipo nuevo, mientras que otros 3 ascendieron de la categoría de plata. En este nuevo torneo, los 2 mejores de la tabla general clasificaban a las semifinales de la liguilla de forma directa, mientras que del tercero al sexto jugaban un repechaje, siendo la gran final entre Chapulineros de Oaxaca versus Nesa FC, consagrándose campeón el equipo de Oaxaca tras ganar en el global por 4-3. Meses más tarde tendrían un torneo llamado 2023B. Allí se sumaron Hidalgo FC, que es un viejo conocido de las ligas alternativas, y también se sumaba uno totalmente nuevo. Este era Kundaví FC. Para este torneo regresó la regla del menor y su formato fue casi igual que el anterior, quitando únicamente los grupos, repitiéndose la final del torneo pasado, y otra vez los Chapus se consagraron campeones con un global de 5-2. Por su parte, en la categoría de plata, los participantes aumentaron a 8 equipos, consiguiendo el ascenso Toros México luego de ser subcampeón del torneo, y a esto sumado a que también cumplió con el cuadernillo de cargos. Con este ascenso tendrá su filial en la segunda división. Meses más tarde anunciaron el torneo 2023B, teniendo desde ahora un total de 14 equipos, divididos en 2 zonas llamadas Centro y Bajío. Además, incorporaron los shootouts, donde en caso de un empate había un equipo con posibilidad de obtener un punto extra. El Deportivo Jusac ganó la final de la zona Bajío, mientras que el FC Albiazul la de la zona Centro, disputando una gran final nacional entre ambos equipos, consagrándose como el campeón y obteniendo el ascenso a la primera división el equipo FC Albiazul. Algo que me enteré mientras hacía este video es que se creó en medio la categoría femenil de la LBM, misma que hizo su debut en el 2023 con Yolanda Buitrón como presidente. Aquí prepararon lo que sería el comienzo del torneo, realizando una especie de torneo por ti, pero bajo el nombre de Copa Indígena. Cosa que es extremadamente gracioso si tomamos en cuenta que estas chavas de aquí, pues muy indígenas que digamos no se ven. La cosa es que participaron 4 equipos en total, siendo estos Academia BR, América Leyendas, Cantera CDMX y Azul Crema, consagrándose las chavas de Academia BR como las históricas campeonas. El año pasado comenzó el primer torneo de liga en la que en un principio participarían 5 equipos, pero después de que Ángeles FC abandonase el mundo de las ligas alternativas para probar suerte en el fútbol tradicional, disputaron el campeonato Toros México, FC Albiazul, Industriales de Naucalpan y Mirandas FC. El ocaso final, en mi opinión personal, llegó en el 2022 después de la Copa LBM, ya que allí dejé de cubrirla. Sin embargo, a los ojos de sus fans, llegó en el 2024. Y sabiendo esto, la liga, en un intento desesperado por mantenerse vigente, anunció en una rueda de prensa que crearían una tercera división, y también una especie de liga TDP o sector amateur de la LBM, llamada Liga de Desarrollo MX. El torneo 2024A en la primera división comenzó en el mes de febrero y tuvo varios cambios. Primero, se redujeron los participantes de 12 a 10 equipos. Posteriormente, Lobos Kart decidió bajar a la segunda división por cuestiones administrativas y finalmente ascendió a la categoría de élite el equipo FC Albiazul. Para este torneo volvieron a formar 2 grupos y el sistema fue el mismo que el anterior, teniendo la fortuna de que por fin hubo un campeón diferente, pues Kundaví FC versus Nesa FC disputaron la gran final.
sorprendiendo el otro equipo oaxaqueño luego de vencer en el global por 4-2. En la segunda división participaron solamente 7 equipos, se eliminó la zona del Bajío y se incorporaron una filial y 2 equipos nuevos, siendo estos Industriales Tultepec, Emperadores FC y Borregos de Tezontepec. Fiel al estilo de la LBM, lógicamente hubo un nuevo desafiliado. Esta vez se trata de Emperadores FC, terminando el torneo con 6 equipos, disputando Lobos Cards vs Tecos de Temascalapa, la gran final del torneo, donde los caninos se consagraron como los últimos grandes campeones luego de vencer en el global a los Tecos por 2-0. Claro que nos quedaría la categoría femenil, sin embargo de ella he platicado poco antes. Así, nos vamos a la famosa tercera división, que arrancó el 12 de octubre con la participación de 4 equipos. Y estos eran FC Albiazul, Borregos de Tezontepec, Franco Canadiense y Brujos de Citlaltepec. ¿4 equipos nomás? Pues sí, lamentablemente sí. Pero como si esta humillación no fuera suficiente, tal parece que LBM ama y echa de menos su época de Big Brother, porque una vez más desafiliaron a un equipo. Esta vez la víctima fue Franco Canadiense. Y vale recordar que este último no lo habían aceptado en la LPF-MX, algo de lo que se platicó en el podcast junto a mis colegas de Jesús y Alex. Tras esto, Franco Canadiense fue reemplazado por Paseo Mamuts. Después, afortunadamente, todo siguió normal, consagrándose como el primer e histórico campeón CFOR Brujos de Citlaltepec, luego de vencer en la final por un global de 3-0 a los Borregos de Villa Tezontepec. ¿Y los torneos B? No hubo. Sí, no hubo. Desde la LBM habían anunciado que se tomarían una pausa para hacer nuevamente una reestructuración y que volverían en febrero o marzo del 2025. Sin embargo, dudo mucho que esto realmente suceda. No es por ser mala onda, sino por lo que andamos viendo hasta ahora. En cuanto a las curiosidades y otras estadísticas, la cantidad de equipos que han participado en la historia de la LBM nos da un total de 59. ¿Y si los equipos que sonaron en su momento para disputar los torneos de la LBM hubiesen entrado? En este caso, la cantidad de equipos hubieran sido en total 81. Hubo un total de 8 desafiliados en la LBM. Y en cuanto a equipos que decidieron abandonar la liga ya sea a mitad o final del torneo, fueron 20 en total. Sobre equipos que únicamente disputaron un torneo fueron 12. Ah, sí, ¿y de los equipos filiales? En total hubo 5. Otra curiosidad es que hubo un único equipo en haber renunciado a la liga, volver y para colmo ser desafiliado poco después. Ese fue Atlético Capitalino. FC Albiazul es el único equipo que ha jugado en todas las categorías y como curiosidad final en cuanto a desempeño de los equipos, Halcones de Querétaro es el único que ha sido campeón de 2 torneos debutantes, siendo campeón de la Copa LBM y posteriormente en la segunda división, quedándose además como subcampeón en la división dorada. En cuanto a los campeones, el rey de copas es Chapulineros de Oaxaca, con un total de 7 campeonatos, siendo 5 de liga y 2 de copa, seguido por Halcones de Querétaro con 2 campeonatos y 3 subcampeonatos, FC Albiazul con 2 campeonatos y 0 subcampeonatos, y por último tenemos a Real San José con David FC, Arc Cóndor, Lobos Car y CFOR Brujos con apenas un campeonato cada uno. Y en cuanto al Cruz Azuleado, definitivamente y sin duda alguna es Nesa FC, que jugó 3 finales consecutivas y todas las ha perdido.
El empate con la mayor cantidad de goles fue entre Mezcaleros de Oaxaca y Cundaví FC por 5-5. Esto ocurrió en el torneo 2024A. Y la mayor goleada en la historia de la LBM ocurrió con el campeonato 2023B entre Chapulineros de Oaxaca versus Epic Soccer, cuyo resultado fue a favor de los de Oaxaca por 18-1. ¿Y el equipo más goleado? ¿Quién fue? Y no es exactamente lo mismo que lo anterior, ojo aquí, porque en este caso se estaría contando todo su ciclo dentro de la liga, en cualquiera de las categorías masculinas, desde ya, sea primer equipo o filial, o quizás, mejor dicho, contabilizando ambas en caso de que lo tenga. Y dicho esto, las goleadas contabilizadas datan de 5 goles para arriba. Ahora sí, y tal como diría una mítica presentadora argentina, vamos con la pregunta del millón. ¿Quién fue el equipo más goleado de la LBM? Siendo el gran ganador de este amargo premio, Inter Amecameca, pues ha sufrido un total de 19 goleadas, seguido por Paseo Mamuts, que se comió 12 goleadas en total, con 9 goles a favor y 102 en contra, completando claramente el top 10 con algunos de los mencionados y otros no tanto con la lista que ven ahorita. ¿Y el equipo que más torneos ha disputado? Ese podio se lo lleva Industriales de Naucalpan, pues ha disputado un total de 11 campeonatos. ¿Y quiénes son los grandes de la LBM? ¿Se han preguntado esto alguna vez? Pues costó un poquito hacer dicha lista, pero me basé en elegirlos mediante campeonato de copa o de liga en la primera división, su desempeño en la división de plata y también en la cantidad de torneos disputados en ambas ramas. Basándonos en esto, los grandes son 5: Chapulineros de Oaxaca, Halcones de Querétaro, Cundaví FC, Real San José y Nesa FC. Como remate final, afortunadamente en el pasado había hecho un promedio entre los equipos para poder calcular a los mejores y peores. Haré esto mismo basándome en esto que ven ahorita en pantalla, quedando todo de la siguiente manera. ¿Quién fue el mejor y quién fue el peor? El mejor equipo, Chapulineros de Oaxaca, con 121 puntos en 38 ganados, 7 empatados y 2 perdidos, con 146 goles a favor, 30 en contra y una diferencia de 116. Mientras que el peor de todos fue Acapulco FC, con 7 puntos en 7 empates, 40 derrotas y 0 victorias, con 12 goles a favor, 124 goles en contra y una diferencia de menos 112. Y para ir finalizando, seguramente te preguntarás: ¿por qué hablas de un ocaso final, Goljovs? Y para serles sincero, hablar de un final como tal creo que sería lo más adecuado. Aunque si esto no es así, tal y como ha dicho Raiden de Mortal Kombat, hay destinos peores que la muerte. y sí que lo hay. En este caso, sería entrar en una decadencia sin fin, como le hace desde hace mucho tiempo al negar su cruda realidad. ¿Y qué realidad sería esa? No aceptar sus errores y repetir constantemente los mismos desde hace 4 años, al transformarse poco a poco en aquello que alguna vez juraron no ser, convirtiéndose en una especie de FMF, pero de muy bajo presupuesto, aunque en una versión híbrida, ya que en medio, con el boom de las ligas alternativas, dijeron que no imitarían el formato de las otras tampoco. Piensen bien, hagan un rewind, mi gente, please. Y es que más allá de las desafiliaciones, que ya de por sí es bastante vergonzoso,
en el último tiempo implementaron el shootout en caso de un empate, como en la UPSL MX o el primer torneo de la LPF MX, por ejemplo. A su vez, crearon grupos dividiendo los equipos en dos ramas. Y además, implementaron liguilla, repechaje, regla del menor, pretextos para ascender y equipos filiales. Sí, como en la FMF. Y la peor de todas, definitivamente, es que una empresa que posee un equipo en dicha liga se convierta en el socio accionista mayoritario. Siempre recordando, claro, que habían dicho en un inicio no ser como los de enfrente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué imitaron a los de enfrente? A eso debemos de sumarle también la falta de apoyo por parte de la gente. Y no me refiero solo a los empresarios, que estos casi nunca han aparecido, sino más bien a los groupies. Ya saben, esos que tiraban hate a la FMF o las demás ligas alternas. Y hoy en día, ¿cuál perritas falderas? Andan detrás de la UPSL MX o de la Linfa. Pero no termina aquí la cosa con los hipócritas, obviamente que no, dado que jamás les he visto comprarse jersey de los equipos, ni tampoco presumir dicha playera como supuestos buenos fans que son. Así como tampoco les he visto ir a los estadios a apoyar a alguno de estos, y es que por lo general, a excepción del partido de Club Veracruzano de Fútbol Tiburón versus Leones Dorados, o el juego de ida entre Cundaví FC versus Nesa FC, sus predios deportivos o sus canchas estaban completamente vacías. Por lo que fans, lo que se dicen fans no eran, sino más bien que eran fans de cartón. Y eso se demuestra al darles la espalda a la liga, permitiendo que esta misma se muera precisamente en el momento en que la liga más los necesita. Entonces, ¿dónde está ese amor eterno que le tenían? Con esto, me despido definitivamente de la LBM, pues no volveré a realizar un video específicamente hablando de dicha liga. Y con todo lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Y así como me he hartado de ella y he dejado de cubrirla, del mismo modo, le agradezco enormemente a la misma, ya que gracias a ella, accidentalmente, pude pisar fuerte con mi canal de YouTube. Conocer gente muy chida, lograr nuevos amigos e incluso llegué a convertirme, gracias a Isaín Maldonado, en el rey de las ligas alternativas. Mote que él mismo me ha designado el año pasado luego de compararme con Álvaro Morales. Si él es el rey del fútbol federado, pues de este lado está Goyones. Gracias a la LBM, pude emprender mi camino como showman, algo que realmente amo hacer, realmente me encanta. Y a su vez, surgió un espacio para dar rienda suelta a mi creatividad y convertirme, quizás queriendo, quizás sin quererlo, en el padre de los reality shows mezclado con fútbol, aquí en México. Como dato final, voy a parafrasear a un amigo mío de Jalapa con la siguiente frase. Y es que les dejo un dato chapoy. Sí, dato chapoy, su famosa frase. Y es que por mi labor en la primera temporada de Big Brother LBM, gané ciertos premios del colectivo Balompié. ¿Se acuerdan del colectivo Balompié? Ahí están viendo dichos premios, lo que valieron la primera estrella que aparece en el escudo de la intro de mi canal. Y ya con esto, hasta aquí llegó el video final de la LBM. No sin antes preguntarles, ¿qué crees que pasará con la LBM? ¿Te gusta o te gustaba esta liga? ¿Y crees que pueda salvarse? ¿Que su final ha llegado? ¿O que ha entrado en una decadencia sin final? Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te ha gustado, te invito a que me regales tu like, te suscribas y actives la campanita para no perderte las actualizaciones.
También si te gusta lo retro y el mundo freaky, tales como los videojuegos, el anime, la música y otras cosas del estilo, sígueme en mi canal secundario llamado Goldjobs TV. Cada semana subo un nuevo video. Y también sígueme en mi canal de Kick, donde próximamente, los lunes y viernes, en el horario que ves ahora, andaré haciendo streaming. Dicho esto, me despido. ¡Hasta la próxima! Big Brother LBM.